Dios los bendiga, hermanos, hermanas, buenos días, ¿cómo están hoy en esta mañana? Espero que estén todos bendecidos, bien ahí donde están, en casa o donde sea que estén acompañándonos en este momento al otro lado de esta pantalla. Amén. Es una bendición poder estar con ustedes y poder compartir el estudio de hoy. ¿Verdad? La semana empezando lo que era la semana pasada, empezamos a ver pues lo que es lo que se podría decir, lo que son las mentiras, ¿verdad? Hablamos sobre las mentiras de Satanás, la manera que Satanás, ¿verdad?, nos hace creer ciertas cosas. Y para los que no se acuerden, ¿verdad?, diré rápidamente nomás, para los que no se acuerden o no estaban, hablamos de que el que le crea las mentiras de Satanás, sea esas mentiras sobre tus finanzas, sean esas mentiras sobre tu salud, tu familia, lo que sea, si tú le crees a esas cosas de Satanás, entonces dice la palabra de Dios que tú no eres hijo de Dios, sino un hijo de las mentiras, hijo del padre de la mentira, porque le estás creyendo a él en vez de creerle a Dios. Y hablamos sobre eso, ¿verdad? Fue lo que tocamos. De nuevo les quiero, ¿verdad?, mencionar eso una vez más. La palabra nos dijo, y lo que aprendimos la semana pasada, es que si tú le crees al diablo mentiroso sobre las mentiras que te echa de tu familia, tus finanzas, todas esas cosas, ¿verdad? Si tú le crees a él en cualquier de esas mentiras, en vez de creerle a Dios, no eres un hijo de la verdad, eres un hijo de la mentira, no eres un hijo de Dios, eres un hijo de Satanás, porque él es el padre de la mentira, ¿verdad? Es algo tremendo. Y hoy lo que vamos a hacer es, pues, hablar sobre alguna de esas, ¿cómo se pudiera decir? Pues algunas de esas, no tanto algunas de esas mentiras, pero vamos a empezar a hablar sobre las mentiras. Pero antes de hablar sobre, pues, las mentiras que el Satanás nos da como padre de la mentira, quiero que podamos entender primero las verdades que Dios nos da también, y más que nada la verdad que nos libera de todo esto, de todo lo que Satanás nos dice, de todas estas persecuciones, todas estas cosas que están pasando. La verdad que nos libera es de lo que vamos a estar hablando hoy. Y espero, hermanos, que ya tengan listos sus lápices, ya tengan listos sus plumas, ya tengan listas sus Biblias, más que nada, porque hoy vamos rápido, no vamos a estar pausando, vamos a ir directo a la información. Hay muchos versículos que ver en este día, así que pues espero que estén listos, hermanos. Amén. Como siempre, hermanos, cualquier cosa que sea pertinente o muy importante, lo voy a estar poniendo aquí en lo que es la página, ¿verdad?, de la pantalla más bien, así que no se preocupen, no se van a perder de nada. Pero más que nada, aseguren tener sus Biblias, porque va a ser muy importante. Siempre es importante, pero hoy más que nada porque van a ser muchos los versículos a los que vamos a estar viendo. Amén. Amén, hermanos. Pues vamos a empezar. Como les digo, hoy vamos en el paso 2. El primer paso o la primera parte del estudio fue hablar sobre el rey de las mentiras, fue hablar, ¿verdad?, sobre las mentiras que nos atan, que son las mentiras de Satanás, ¿verdad? Y hablamos de nuevo, y lo quiero reiterar, lo quiero volver a decir. ¿Por qué? Porque es importante que entendamos esto. A mí me impactó mucho en hacer este estudio, en relatarlo y en darme cuenta de esto, pero cuando nosotros no tenemos fe, cuando preferimos creerle al mentiroso en vez de creer las verdades de Dios, estamos pecando y estamos cayendo de ser hijos de Dios a ser hijos de Satanás. La misma Biblia nos lo dijo la semana pasada, ¿verdad? Y eso me impactó mucho, así que quiero que entiendan eso. Las mentiras de Satanás nos atan, pero hay una verdad que nos libera, y eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Y como siempre vamos a empezar primeramente con nuestras preguntas de falso verdadero.
que les voy a poner aquí en la pantalla. Apúntenlas si quieren o si no, nomás su respuesta, ¿verdad? Pero nuestra primera pregunta es esta. La mayoría de los cristianos son maduros y es difícil engañarlos con ideas falsas. Está buena esa pregunta. Está muy buena esa pregunta, yo creo, ¿verdad, hermanos? ¿Qué opinan ustedes? La mayoría de los cristianos son maduros y es difícil engañar a los cristianos con ideas falsas. ¿Qué opinan sobre esto que nos está diciendo aquí esta pregunta, verdad? Nuestra segunda pregunta de falso o verdadero, de nuevo, lo que van a poner para esa, que si la mayoría de los cristianos son maduros y que es difícil engañarlos con ideas falsas, ¿eso es verdad o es falso? Es su opinión, esto es solo para ver cómo, verdad, miramos las cosas antes y después de este estudio, ¿verdad? Nuestra segunda pregunta es, ¿el que practica el pecado es esclavo del pecado? ¿Eso es falso o es verdad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Falso o verdad? También se los pondré en la pantalla las dos preguntas un poquito después de esto, todas las preguntas para que lo puedan escribir si quieren. Pero nuestra tercera pregunta es, ¿la Biblia nos hace libres porque enseña la verdad? Yo siempre digo, hermanos, que en estas preguntas que nos da el libro siempre hay una capciosa o un poco como que no estoy seguro, siempre hay una que es bien fácil y siempre hay una que más o menos, ¿verdad? Pero les pondré y les repetiré las preguntas y se las pondré aquí para si las quieren apuntar rápidamente ahí en sus libretas. Y las preguntas es, primero, falso o verdadero, la mayoría de los cristianos son maduros y es difícil engañarlos con ideas falsas. Falso o verdadero. Segunda pregunta es, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Falso o verdadero. Y la tercera pregunta de nuevo es, ¿la Biblia nos hace libres porque enseña la verdad? ¿Falso o verdadero? Les daré un pequeño más de tiempo para que vean las preguntas aquí en la pantalla y las apunten ahí donde están ustedes. Gloria a Dios, hermanos, vamos a continuar. La verdad, hermanos, es esto. Diariamente somos bombardeados con creencias populares, ¿verdad? Es decir, con las creencias del mundo. Y la pregunta es a quién le vamos a creer. Y esto se aplica no solo con cosas obvias, pero las creencias del mundo, por decir, ¿verdad? El mundo dice que si tú estás enfermo, estás enfermo. Te dice que si tú tienes una enfermedad terminal, ya es el final, vete despidiendo. Pero ¿qué nos dice Dios, verdad? Eso es lo que nos dice el mundo, son las creencias populares sobre nuestras finanzas, sobre nuestra salud, ¿verdad? El mundo nos dice, tú ya vas a estar así o esto te va a pasar porque tienes X edad. Ya no hay nada que puedas hacer de eso, así vas a estar. Eso es lo que nos dice el mundo, pero ¿qué nos dice Jesús? Esas son las creencias populares a las que me refiero, pero ¿a quién le vamos a creer? Jesús nos dice algo diferente que lo que nos dice eso. El mundo nos dice, si eres pobre, siempre vas a estar en pobreza. Pero eso no es lo que nos dice la Biblia. Lo que nos dice Jesús. El mundo dice, tú no puedes ser exitoso en un negocio, exitoso en esto, otro. Pero Jesús nos dice otra cosa. ¿A quién le vamos a creer? ¿Verdad? Todos quieren dirigir nuestras vidas. ¿Verdad? Tanto personas en la televisión como personas por la radio o personas por internet. Todos quieren dirigir nuestras vidas, todos quieren que compremos su filosofía, compremos su producto para aprender más de cómo hacer las cosas. Y por eso es muy importante saber distinguir entre las voces de la verdad y el clamor de la falsedad. Aún dentro del cristianismo hay personas que hablan con falsedad. No me quiero adelantar, ¿verdad? Pero quiero que esto sea muy claro. Aún dentro del cristianismo hay personas que hablan con falsedad y que muchos le creen porque es lo popular.
sea lo popular para creer dentro de tu congregación o sea lo popular para creer en general dentro de muchas congregaciones, pero muchos caen en esas mentiras y por eso de nuevo es importante que nosotros aprendamos lo que vamos a aprender hoy, que es aprender a distinguir entre voces de falsedad y voces de verdad. Amén. Así que vamos a empezar, hermanos. Vamos a ir en nuestras Biblias para empezar primeramente. Les dije, esto va a ser rápido y va a ser rápido porque hay muchos versículos que leer. Así que lo primero que vamos a leer es en el libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Amén. Y vamos a ir ahí para ver lo que según Jesús nos hace libre, ¿verdad? Aquí nos va a decir qué es lo que nos hace libre según Jesús. So vamos a ver Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces aquí nos está diciendo, según a Jesús, ¿verdad? Lo voy a poner aquí en la pantalla una vez más para que veamos esto un poco más. Dice que se dirigió a los judíos que lo creían en él y les dijo que si mantienen fieles a sus enseñanzas, van a ser sus discípulos. Si se mantienen fieles a las enseñanzas de Jesús, serán sus discípulos, les dice. Y que conocerán la verdad y que la verdad los hará libre. Entonces nos está diciendo que la verdad nos hará libre, ¿verdad? Eso es lo que nos dice. Según Jesús, la verdad nos hará libre. Y si la verdad nos libera, entonces, ¿qué nos hace esclavos? ¿Qué nos esclaviza? Aquí Jesús nos está diciendo que si somos fieles a sus enseñanzas, conoceremos la verdad y entonces la verdad nos hará libres. ¿Qué si la verdad nos hace libre, entonces qué nos esclaviza? ¿Qué nos hace esclavos? Lo que nos hace esclavos, si la verdad nos hace libre, yo creo es muy obvio. Si la verdad nos hace libre, entonces lo que nos hace esclavos es la mentira, la falsedad, ¿verdad? Y de acuerdo a estos mismos versículos, ¿cómo podemos conocer la verdad? Fijémonos otra vez, amén. Dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad. Entonces, ¿qué nos está diciendo, hermanos? Manténganse fiel a mis enseñanzas. Fíjense que no está diciendo manténganse fiel a las enseñanzas de un pastor, de un discípulo, de un apóstol, de X persona. Dice manténganse fiel a mis enseñanzas. Tenemos que ser fieles a lo que la palabra dice, lo que Jesús enseñó, no a nuestras interpretaciones o las interpretaciones de otra persona. Amén. Tenemos que ser fieles a las enseñanzas de Dios y entonces así vamos a conocer la verdad. La palabra de Cristo, la Biblia, guía a cada creyente, cada uno que cree en Él, a la verdad. Pero tristemente muchos cristianos viven ignorando lo que dice la Biblia. Eso es la verdad, hermanos. A veces porque no la leen, o a veces la leen pero no la estudian, porque hermanos hay una diferencia entre leer y estudiar. Amén. Y muchas veces solo siguen lo que otros les dicen. Hermanos, eso es súper mal. Y no me digan que no es verdad esto, porque si no fuera verdad eso, no miráramos tanto cristiano declarando enfermedad, declarando pobreza sobre su familia, declarando problemas de finanza, declarando miedo, declarando estas, ¿verdad?, ansiedades. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice sobre todo eso. Muchos cristianos siguen simplemente lo que el pastor dice, lo que el apóstol dice, lo que el evangelista dice, lo que el siervo dice. Pero ¿qué pasa si lo que te dicen es falso?
entonces tú te puedes desviar del camino. Aún dentro de la iglesia hay enseñanzas que crean confusión, que son falsas porque la persona por X razón, ¿verdad? No está hablando directo de la palabra de Dios o está manipulando la palabra para lo que él quiere, ¿verdad? Algunos, de nuevo, no la leen y mucho menos la estudian, que, de nuevo, dos cosas muy separadas. Una cosa es leer. Si la lees, no quiere decir que la entiendes. Si la estudias, estás escudriñando, estás entendiendo. Va a ser mucho más difícil, ¿verdad? Así que es importante que tú no solo leas, pero escudriñes, estudies, porque si lees nomás, todavía es posible que alguien te engañe, pero si escudriñas y conoces y estudias, no te van a engañar porque sabes lo que dice, lo entiendes, no solo sabes. Si solo lo lees y sabes que dice algo, alguien te lo va a decir y te va a dar X explicación de lo que quiere decir y vas a decir, ah, pues sí, sí dice eso la Biblia. Pero cuando lo estudias vas a entender lo que realmente te está diciendo y así no te van a poder engañar. Pero hermanos, peor todavía, ¿verdad? Son los que sí estudian, los que sí conocen la Biblia, pero no viven de acuerdo de ella. Y al igual que los otros que no la leen y no la estudian, terminan mal. Porque ellos deciden, aunque la conocen, aunque la han estudiado y escudriñado, no vivir de acuerdo a lo que nos dice. Y terminan igual de mal, sino peor que los que no la leen y no la estudian. Quiero que meditan en una historia. Una vez un preso dijo, doy gracias que caí preso. Cuando yo estaba afuera creía que estaba muy bien, libre, pero ahora veo que era un ignorante, era preso del pecado. Aquí al leer la Biblia he encontrado la verdadera libertad, vida eterna y paz. ¿Qué tiene esta historia que ver contigo, conmigo, con nosotros, hermanos? Pues, aunque nunca has estado preso, o a lo mejor sí lo has estado, yo no sé, ¿verdad? Pero aunque la mayoría de nosotros nunca hemos estado presos, y aunque no estemos en la cárcel en este momento, te quiero hacer esta pregunta y quiero que te preguntes esto honestamente a ti mismo. ¿Eres realmente libre? No estás dentro de una jaula, dentro de rejas, pero ¿eres realmente libre, hermano, hermana? Y no me digas nomás, amén, sí, porque Dios me liberó y Dios me salvó y yo soy libre. No, ¿eres realmente libre? Es decir, hermano, hermana, eres libre no solo de pecado, pero eres libre de preocupación, eres libre de miedo, eres libre de prejuicio, de enemistad contra los seres alrededor de ti. Eres libre de la mentira que Satanás te dice, que nunca vas a ser sano, que tu familia nunca va a estar bien, que tu esposo nunca va a estar bien, que tus hijos nunca van a estar bien, que tú eres así porque así naciste. ¿Eres libre de todas esas mentiras o estás viviendo en esclavitud, encerrado dentro de las rejas de la mentira, hermanos? Vamos a leer Juan 8:33. Aquí en Juan 8:33, y después vamos a ver el 34, unas personas conversaban con Jesús y le decían en este versículo que nunca habían sido esclavos de nadie, ¿verdad? Y en el 34 vemos la respuesta que Jesús les dio a estas personas. Pero vamos a ver primero el 33, que dice, nosotros somos descendientes de Abraham. Le contestaron y nunca hemos sido esclavos de nadie.
Hermanos, primeramente, si se fijan, obviamente esto es una continuación de lo que estamos viendo, ¿verdad? Antes, ¿verdad? De aquí, Juan 8:31 al 32, donde decía que conocerán la verdad y los harán libres. Pero ahora aquí Jesús está hablando de otra cosa, ¿verdad? Le están diciendo, nosotros nunca hemos sido esclavos, le dicen, ¿verdad? ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Decían, no, si nosotros nunca hemos sido esclavos, ¿cómo nos vas a liberar? Si tú dices, yo ya soy libre, no tengo pecado, ¿de qué me va a liberar? A lo mejor dices tú, pero fíjense lo que Jesús les respondió en el 34, les dijo, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Y hermanos, creer en las mentiras de Satanás es un pecado. Creerle las mentiras a Satanás y no tener fe en lo que Dios te ha dicho es un pecado. Quiero que se pregunten ustedes mismos en este momento y pueden responder los comentarios. Y digo, hay que ser honestos, yo ya sé lo que va a ser la respuesta de esto, ¿verdad? Pero sean honestos, ¿verdad? En responder esto. Pero ¿alguna vez has tú, hermano, hermana, experimentado la frustración de sentirte como que eres esclavizado por el pecado? ¿Que eres esclavo a las mentiras de Satanás? Yo creo que sí, ¿verdad? Estoy seguro que viendo los comentarios van a ser sí. Yo creo que todos nos hemos sentido en ese momento, ¿verdad? Más adelante vamos a ver una lista de algo que quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Donde vamos a ver cómo podemos asegurarnos, o más bien un como checklist, ¿verdad? Una lista para saber y ver nosotros cuando respondamos estas preguntas con honestidad, qué tan fundado sobre la verdad está nuestra vida. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Hemos hablado mucho sobre la mentira, la esclavitud, que creerle a la mentira de Satanás es un pecado, nos hace un hijo de la mentira en vez de un hijo de la verdad. Y hablamos de que la verdad es la palabra de Dios, pero ¿cómo podemos combatir esas mentiras? Yo sé, tú me estás diciendo, Edgar, hermano, no sé, yo sé que Dios me ha liberado, yo sé que que Jesús es la verdad, pero no sé cómo hacerle, cómo uso esa verdad para combatir las mentiras en mi vida, para combatir las mentiras que escucho. Pues les quiero hacer esta pregunta, hermanos. ¿Cuál es la primera pieza de la armadura mencionada en Efesios 6:14? Vamos a ver ese versículo, ¿verdad? Pero ustedes si lo saben me pueden decir en los comentarios, pueden ponerlo en los comentarios, pero yo voy a decirles aquí, ¿verdad? Efesios 6:14, ¿qué es eso primero? Si no estoy poniendo los comentarios, me van a disculpar, como les digo, es muchos versículos, mucho que ver, así que estamos tratando de hacer esto, ¿verdad? Para poder ver bien todos los versículos, ¿verdad? Y tomar toda la información. Pero ahí pueden comentar todos, ¿verdad? ¿Qué es ese primer pedazo de la armadura que es mencionado en Efesios 6:14? Dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia. Entonces, ¿qué es esa primera parte? Es el cinturón de la verdad, ¿verdad? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es tan importante esta pieza de la armadura? ¿Cómo nos ayuda el cinturón de la verdad? ¿Cómo nos ayuda la verdad en la guerra espiritual? ¿Cómo nos ayuda? ¿Verdad? Esta es la primera pieza de la armadura que se menciona, el cinturón de la verdad. La verdad nos ayuda porque cuando conocemos la verdad podemos desmentir, podemos simplemente, hermanos, si tú conoces la verdad, cuando Satanás te dice que nunca serás sano, tú sabes decirle, no es cierto, te reprendo, Satanás, porque la palabra de Dios dice
que yo por las llagas de Jesucristo fui sanado desde ese entonces. No seré, fui sanado. Cuando Satanás te dice, ay, claro que te duele todo, claro que estás enferma, mira tu edad, simplemente ya te estás deshaciendo, ya no puedes como antes porque estás viejito, viejita, ya estás grande. Tú le puedes decir, te reprendo, Satanás, porque la palabra de Dios dice que Él me va a hacer rejuvenecer, Él me dará fuerza como los búfalos, Él me hará rejuvenecer como las águilas en el cielo. Así que te reprendo, Satanás. Cuando Satanás te dice, tú siempre serás pobre, nunca pagarás tus deudas, nunca terminarás con esto, no puedes empezar un negocio, no puedes ser financieramente independiente, no puedes ser exitoso en la área que tú quieres ser exitoso, sea carrera, sea trabajo, sea negocio. Tú le puedes decir, te reprendo, Satanás, porque la palabra de Dios dice que todo lo que yo haga prosperará. Cuando Satanás te dice, tus hijos son míos, tu esposo es mío, tu esposa es mía, nunca cambiarán. Tus primos, tu X miembro de tu familia es mío, nunca cambiará. Tú puedes decirte, reprendo, Satanás, porque la palabra de Dios dice que mi casa y yo serviremos al Señor. Y la palabra de Dios dice que las bendiciones serán de generación y generación y generación y generación. Tú lo puedes desmentir y reprender cuando tú conoces la verdad. Amén. Y si se fijan, es muy interesante, o yo creo es interesante notar que la última pieza de la armadura es la espada de Dios, que es la palabra de Dios, ¿verdad? La primera fue el cinturón de la verdad y la última que se menciona en Efesios es la espada del Espíritu, cuál es la palabra de Dios, amén. Y en la palabra de Dios se encuentra la verdad. Una espada es un arma defensiva y ofensiva también. Protege de las mentiras del diablo al mismo tiempo que sirve para atacar sus falsedades con la verdad. Es decir, que la verdad, la palabra de Dios, te sirve tanto como para protegerte como para atacar a Satanás. Y lo tenemos que atacar. No tengan miedo, hermanos, de hacer guerra. No tengan no tengan miedo de reprender a Satanás, de decir su nombre como si tuviera algún poder sobre nosotros. Satanás no tiene ningún poder sobre ti. Yo lo reprendo en este momento, en este momento, y tú lo puedes hacer también. Satanás no tiene poder sobre ti si conoces la verdad, porque la verdad te cuida, pero la verdad también te ayuda para atacar. Por eso es una espada, porque es para proteger, pero también para atacar. Y cuando te atacas para contraatacar a Satanás y derrotarlo. No tengan miedo de eso, hermanos. Yo la verdad escucho muchas veces personas que parece tienen miedo de hacer guerra contra Satanás. Hay personas cristianas que hasta miedo tienen decir ese nombre. Dicen nomás el enemigo. El enemigo. Tienen miedo de decir diablo, decir Satanás. Yo lo digo porque no tiene poder sobre mi vida, no tiene poder sobre tu vida. Satanás no es nada, es un león chimuelo, un león rugiente pero sin dientes que no te puede hacer nada cuando tú conoces la verdad y tú vives en la verdad. Ahora sabemos que Satanás, te va a dar muchas mentiras. Pero vamos a ir a Salmo 119, vamos a ver el versículo 104 al 105. Y en Salmo 119, 104 al 105, vamos a ver qué nos ayuda para rechazar todo camino de mentira. Es decir, ya sabemos que nos va a proteger la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora vamos a ver la palabra de Dios que nos dice de cómo rechazamos las mentiras. De nuevo,
Esa mentira puede ser sobre tu familia, hijo, esposo, esposa, primo, lo que sea, ¿verdad? Puede ser sobre tu salud, puede ser sobre tus finanzas, puede ser sobre tu país, puede ser sobre lo que sea, ¿verdad? Pero ¿cómo rechazamos el camino de mentira? Vamos a ver eso en Salmo 119, versículos 104 al 105. Dice, de todos preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Es decir, que nos está iluminando. Si no fuera por la Biblia, tú no pudieras detectar y huir de las mentiras. El versículo 105, si se fijan ahí, compara la Biblia con una lámpara. Alumbra tu mente y te ayuda a detectar las mentiras que te pueden desviar del camino correcto. Amén. Vamos a ver también el versículo 106, ahí mismo en el Salmo 119, ¿verdad? Donde dice, hice un juramento y lo he confirmado que acataré tus rectos juicios. Entonces, viendo lo que dice aquí de su verdad, de su palabra, veámoslo una vez más, el 104, el 5 dice, de tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mis senderos, y después dice que, dice, hice un juramento y lo he confirmado que acataré tus rectos juicios. Entonces, ¿qué decisión tomó aquí el salmista? Acataré significa que lo guardaré. Creo que en la Reina Valera de hecho dice guardaré, ¿verdad? Pero básicamente lo que quiere decir esto es que lo va a cumplir su justicia, va a cumplir su palabra, ¿verdad? Entonces nos está diciendo aquí que no solo hay que llenar la mente con información, sino tenemos que cumplir con lo que uno lee en la Biblia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no solamente es suficiente, de nuevo, es una cosa leer y es otra cosa muy diferente estudiar. No solo es suficiente que sepas que la palabra de Dios dice que tú vas a ser sano. No solo es suficiente que sepas que la palabra de Dios dice que tú puedes sacar fuera espíritus. No solo es suficiente que sepas que la palabra de Dios dice que tus hijos van a estar bien, que todo lo que hagas prospere, que ya vas a ser sano, que ya has sido sanado. No importa, no es suficiente que sepas. No es suficiente tener la información, sino que tienes que cumplir con lo que lees en la Biblia con fe. Amén. Es decir, hermanos, no es suficiente que subas enfrente de la iglesia y digas, yo sé que mi Señor es misericordioso y mi Señor me tiene en sus brazos y mi Señor me hace esto y me hace... No es suficiente que subas y digas todo eso, pero que sigas viviendo igual como vivías antes. Tienes que no solo conocer, pero tienes que vivir y tienes que cumplir con lo que lees en la Biblia con fe y vivirlo, no solo decir yo sé, pero si lo sabes, si lo entiendes, para cumplirlo tienes que cambiar la manera que eres, la manera que piensas, tienes que borrar preocupamientos, borrar lágrimas, ansiedades, borrar las mentiras de tu vida. Tienes que vivir en la verdad. Si leemos Proverbios 3:3 nos exhorta a nunca abandonar la misericordia o amor en la nueva versión internacional, ¿verdad? Nos dice, para ser exactos, que nunca te abandonen el amor y la verdad, llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Es decir, nos dice que no abandonemos la misericordia o el amor y la verdad y que los escribamos en el libro de nuestro corazón. Yo quiero que ahí en sus libretas donde ustedes estén apunten una manera que pueden escribir la verdad en su corazón.
Si quieren dejarlo en los comentarios, está bien, ¿verdad? Para que los leamos, todos los demás que están conectados puedan leerlos y yo los pueda leer después de esto también, ¿verdad? Pero más que nada quiero que para ustedes mismos, ¿verdad? Apunten ejemplos y si quieren compartir sus ejemplos con nosotros, gloria a Dios. Si no, está bien que sea para ustedes, ¿verdad? Pero si lo quieren, está bien. Pero apunten qué son o qué es un ejemplo de pérdida, de cómo puedes escribir la verdad en tu corazón. Amén. Vamos a ver primera de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 10. Amén. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Es tremendo, ¿no? Esto está hablando de confesar nuestros pecados. Y la confesión es decir la verdad sobre nuestros pecados, sobre nuestras vidas, sobre nuestra falta de fe, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades. Cuando nosotros paramos de mentir sobre nuestros pecados, sobre las maneras que nosotros nos equivocamos, cuando paramos de mentir, decir, "Ay, yo no me preocupo porque mi Dios está", pero cuando estamos en casa nos estamos mordiendo las uñas. Cuando paramos de hacer eso, y dejamos que sea libre la verdad de nuestros pecados, entonces estamos permitiendo que brille la luz de la verdad en nuestra vida. Primera de Juan 2:4 dice, el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad. Si se fijan, una vez más el énfasis aquí está en obedecer, en cumplir, no solo en saber. ¿Se fijan eso? Se los voy a enseñar una vez más para que no digan que soy yo nomás. El que afirma lo conozco pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad. Estamos viendo una vez más aquí que no es suficiente que lo sepas, no es suficiente que lo conozcas, no es suficiente tener la información, no es suficiente declararlo enfrente de la iglesia, tienes que cumplirlo. Si no lo haces, si no lo cumples, eres un mentiroso y no conoces la verdad. El énfasis de nuevo no es conocer solamente, sino cumplir, vivirlo. Efesios 4, 24 al 25 nos exhorta a vestirnos de la naturaleza nueva. Amén. ¿Esto qué significa? Vamos a leerlo ahí, ¿verdad? Efesios 4, 24 al 25 dice, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Esto significa que desechar las mentiras y hablar verdad. ¿Qué significa eso, hermanos? No importa si has pecado, bueno, ¿verdad? Si sigues lo haciendo, bueno, saben a lo que me estoy refiriendo. Yo me refiero a que no importa si tienes algo mal en tu vida, en el sentido de que lo puedes hablar. Lo que importa es que seas honesto, no solo contigo mismo, pero con Dios y con Él mismo, que seas y con el mundo, y que seas honesto sobre tus pecados, seas honesto sobre tus dudas, seas honesto sobre tus miedos y tus ansiedades. Ser cristiano no se trata de actuar como que todo está bien, se trata de admitir nuestros errores, admitir nuestras fallas, admitir que no somos perfectos y encontrar en la verdad la manera de ser mejores.
Amén. Tenemos que desechar la verdad y hablar la mentira y hablar la verdad. Yo, hermanos, les digo en este momento, nadie les va a juzgar. Bueno, yo no les voy a juzgar si ustedes vienen y me dicen, hermano, tuve este pensamiento incorrecto, hermano, caí en esto, hermano, ¿sabe qué? La verdad es que yo dudo. Hermano, ¿sabe qué? Es que la verdad es que estoy inseguro. La verdad es que tengo miedo. La verdad es que tengo ansiedad. Hermanos, de nuevo, ser cristiano no se trata de actuar como que todo está bien, de no tener problemas. Ser cristiano se trata de ser honestos sobre los problemas que tenemos, las ansiedades que tenemos, para que Dios las pueda borrar con su verdad. Vamos a leer Hechos 17, versículos 10 al 11. Hechos 17, 10 al 11 dice: Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Si se fijan aquí, nos dice que los creyentes en Berea eran más nobles que los creyentes de otros lugares. No solo recibían la verdad, sino que también la escudriñaban, la estudiaban para asegurar que era verdad lo que le estaban diciendo. Hermanos, ¿en qué manera podemos nosotros imitar a los hermanos de Berea? De Berea, perdón. ¿Verdad? ¿Cómo podemos nosotros imitar eso? Y la verdad es que la manera que lo podemos hacer es no nomás creernos las cosas. Hermanos, las prédicas de los domingos sí es muy bonito escucharnos, sí crecimos mucho y muchas veces recibimos mucho de eso. Pero las prédicas en los domingos, sean digitales como ahorita, o sea cuando regresemos a nuestra iglesia, las prédicas no se tratan de solo escuchar. Cuando tú escuchas una prédica, por eso yo siempre que predico digo, tengan su lápiz y su pluma lista, su papel listo para apuntar todo. ¿Por qué? Porque una prédica se trata de no que solo recibas ciegamente lo que yo te estoy diciendo, o lo que el pastor Elfo te está diciendo, o lo que el profeta o X persona te está diciendo. Se trata de que tomes lo que te dicen y te fijes en la Biblia, escudrines, estudies para asegurar siempre que lo que te están diciendo es verdad, para que no puedas caer en mentira. Amén. Eso es muy importante, hermano. Tenemos que escudriñar la palabra. No importa cuántos años tienes escuchándome a mí predicar, no importa cuántos años tienes escuchando al pastor Víctor, no importa cuántos años tienes escuchando al pastor Elfo, la pastora Fabiola, siempre tienes que tomar lo que ellos te enseñan y no solo escuchar, pero estudiar la palabra para confirmarlo. No solo con nosotros de esta iglesia, los que les predican la palabra aquí, pero con cualquier persona que te hable la palabra, no solo tienes que tomarla, tienes que ser como los hermanos de Berea y escudriñar cada día la palabra para asegurar que lo que te están diciendo es verdad. Amén. Con eso, hermanos, yo quiero compartirles algo que va a ser un poco para pensar, ¿verdad? Y vamos a ver lo que pudiera ser que es decir que es como un cuestionario. No se preocupen, sé que no tienen el libro, yo aquí lo voy a poner aquí en la pantalla para que lo puedan leer. Y de todas maneras se los voy a leer obviamente yo, pero se los voy a poner aquí para que puedan apuntar esas preguntas y en sus libretas, ¿verdad? Responderlas para que ustedes puedan meditar en eso. Amén. Y este punto se llama, ¿hasta qué punto está su vida fundada sobre la verdad? Y la pregunta es, ¿cuáles de las siguientes frases son ciertas en su vida? Hermano, hermana, yo sé que siempre digo esto y lo digo porque a veces nos queremos mentir a nosotros mismos, ¿verdad? A veces queremos, como les digo,
actuar como que nada está mal. Ser cristiano no se trata de ser perfecto, no se trata de que nada esté malo, de que no te equivoques en tu vida, no se trata de eso. Se trata de honestidad, de admitir lo que hacemos mal. Así que mientras que leemos esto, sé honesto contigo mismo, contigo misma, y responde contigo mismo, tú misma, y responde estas preguntas honestamente. Amén. La primera pregunta es esta. Y de nuevo, tienes que, si es verdad en tu vida, pon sí. Si no, pon no. Amén. Leo la Biblia regularmente por mí mismo. Regularmente por mí mismo. Es decir, no leo la Biblia, pero si dices leo la Biblia, pero cuando estamos leyendo la Biblia en el estudio, o cuando estamos leyendo la Biblia en la prédica, o cuando estamos leyendo la Biblia en el estudio de las mujeres. Aquí te está preguntando si tú lees la Biblia regularmente por ti mismo, tú solo, tú leyéndolo. Es la primera pregunta, ¿verdad? Puedes responder sí o no, sé honesto contigo mismo, con ti misma. La segunda pregunta es, ¿soy honesto y reconozco que mi conocimiento bíblico es muy limitado? ¿Eso es verdad? ¿Es algo cierto en tu vida? No es nada malo eso, hermano, hermana, no es malo que tu conocimiento sea limitado. De nuevo, lo importante es la honestidad. No importa si tienes limitado, es poco a poco lo que conocemos, ¿verdad? Así que, de nuevo, la primera era, leo la Biblia regularmente por mí mismo. Y ahora la próxima pregunta, que ¿es verdad, sí o no en tu vida? Es, soy honesto y reconozco que mi conocimiento bíblico es muy limitado. La próxima pregunta es, no me gusta juzgar a otros. No me atrevo a decir quién tiene la verdad. ¿Eso es real para tu vida? ¿Es algo que aplica para tu vida? ¿Verdad? Que no te, que por no juzgar simplemente tomas cualquier persona que te habla de la Biblia como si fuera verdad. Probablemente están notando que esa frase o eso que se está diciendo ahí es algo negativo, ¿verdad? Por la manera que lo estoy diciendo, ¿verdad? Si por, si por no juzgar no te atreves a decir si es verdad o no verdad lo que dice la persona, entonces le pondrías sí al lado de esta pregunta. La próxima pregunta es, pienso por mí mismo, evalúo lo que otros dicen con lo que dice mi Biblia, por lo tanto soy capaz de decir quién tiene la razón. Yo sé que muchos van a ver eso como algo negativo, pero lo que estamos diciendo, fíjense bien, los pongo ahí otra vez por si lo quieren apuntar. Está diciendo, pienso por mí mismo, evalúo lo que otros dicen con lo que dice mi Biblia. No está diciendo nomás lo evalúo por lo que yo pienso. Entonces eres capaz de decidir quién tiene la razón. Y esa última pregunta, dejo que otros cristianos o los que enseñan en mi iglesia me digan lo que debo de creer. Es más fácil así. Yo creo que si miramos esas preguntas, solo hay dos que son positivas en ese encuesta, ese formulario, por decirlo así. Solo hay dos que son positivas, las demás son negativas. Si no puedes reconocer cuáles son negativas y cuáles son positivas, hay un pequeño problema ahí, entonces, ¿verdad? Y pues mándame un mensaje para que podamos hablar sobre ese tema, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Fíjense una vez más, ¿verdad? En estas preguntas, hermanos. Tenemos que leer la Biblia regularmente, ¿verdad? Por nosotros mismos. Debemos ser honestos y reconocer que nuestro conocimiento bíblico quizás es limitado.
Esto de no me gusta juzgar a otros, no me atrevo a decidir quién tiene la verdad, no es algo positivo, porque muchos decimos, yo no juzgo, yo no quiero juzgar, yo no quiero ser malo con X persona, pero la verdad es que tienes que escudriñar la palabra de Dios. De nuevo, no cambies tu respuesta para, no, entonces sí, no. Sea honesto contigo sobre esas preguntas, ¿verdad? Y pues si dejas que otros piensen por ti porque es más fácil que te digan qué creer, hermano, vas a caer en mentira tras mentira si esa es la manera que tú quieres vivir. Se los pongo aquí de nuevo rápidamente por si falta algo más, ¿verdad? Y ahora, hermanos, les quiero decir, ya miraron estas preguntas, ya leyeron, ya respondieron. Posiblemente algunos de ustedes respondieron a preguntas que son negativas, ¿verdad? Ah, posiblemente respondieron tanto a negativas sí como a positivas sí. A lo mejor respondiste solamente a las negativas. No tiene nada de malo eso, hermano, hermana, ¿verdad? Pero si no estás satisfecho con esas respuestas, o si te sientes frustrado, atrapado, pues ¿qué puedes hacer? ¿Verdad? Y la respuesta lo encontramos en esos primeros versículos que vimos en Juan 8:31 al 2, que es permanecer en la palabra, permanecer en las enseñanzas de Jesús para poder tener la verdad. Hermanos, ¿quién piensa permanecer, hacer, o más bien qué piensas hacer tú esta semana para permanecer en la palabra, para permanecer en la verdad? Permanecer en la verdad, hermanos, hermanas, es más que una lectura rápida de un pasaje, ¿eh? No es solo leer, de nuevo dijimos leer, entender, estudiar es una cosa, conocer, saber no es suficiente, sino tienes que vivir también, ¿verdad? Pero para poder permanecer en la verdad tenemos que analizar el pasaje, los pasajes para entender lo que dice y lo que significan. Pero hasta eso no es suficiente. Después de que lo estudies, ¿verdad? Después de que lo estudies, entonces tienes que buscar una aplicación para tu vida de eso, ¿verdad? Tienes que buscar una aplicación a tu vida de lo que acabas de leer. Tienes que buscar, hermano, no solo conocer, pero tienes que buscar, hermano, aplicaciones, cómo, es decir, cómo puedes aplicarlo, cómo puede servir eso para tu vida. Santiago, hermano, Santiago 1:22 nos dice que no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla en práctica. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí, hermano? No se conformen solo con escuchar, pónganlo en práctica, no se conformen solo con leer. Al finalizar este estudio, cuando ya terminemos esta transmisión, levanta tus ojos hacia Dios y pregúntale a Dios qué tengo que hacer ahora para poder poner en práctica lo que he leído. Y esto no solo aplica para lo que aprendimos hoy, pero haz esto cada vez que tú estudies la Biblia, cada vez que tengas lectura bíblica, que leas la Biblia, que debes de estar haciendo todos los días en tu casa, ¿verdad? Leyendo, pero no solo leyendo, estudiando la Biblia cada día en tu casa, ¿verdad? Y cuando termines de estudiar, levanta tus ojos hacia el cielo y dile, Dios, ¿qué tengo que hacer para poder poner en práctica esto que me estás enseñando? ¿Cómo puedo poner esto, ¿verdad?, en práctica en mi vida? ¿Cómo lo puedo aplicar para mi vida?
este estudio que vamos a seguir adelante en las próximas semanas está dedicado a examinar algunas de las mentiras principales que el mundo o el diablo usan para confundirnos. Comenzando con la semana que viene, vamos a ver las mentiras como estoy solo, no puedo, es imposible, Dios no puede perdonar a alguien como yo y más. Para mí, el que es más cercano a mi corazón, el que más yo creo que gracias a Dios he tenido, ¿verdad?, la bendición de creer esto y saber que esto es una mentira, ¿verdad? Es cuando esa mentira de que no puedo es imposible. Gracias a Dios yo tengo una mentalidad donde yo no creo, hermanos, que hay una cosa que sea imposible para mí. Es la realidad. Yo no creo que haya nada imposible para mí. No importa si es algo físico, no importa si es aprender algo, no importa si es hacer algo, no importa, yo no creo que es imposible nada. Quizás no lo haga como un genio, no lo haga perfectamente, pero yo creo con todo mi corazón que todo lo que yo me propongo hacer, yo lo puedo hacer y puedo hacerlo exitosamente. Y esa es una gran mentira. Y eso es parte de lo que vamos a ver. La semana que viene vamos a ver estoy solo. Vamos a continuar con no puedo porque no puedo, es imposible. Dios no puede perdonar a alguien como yo, etcétera, etcétera. En las semanas que viene continuaremos viendo mentiras que Satanás y el mundo nos usa para confundirnos, y con cada mentira que veamos y estudiemos y escudriñemos, daremos respuestas bíblicas que nos van a permitir vivir en libertad y santidad. Amén. Eso es lo que viene en las semanas que vienen, hermanos. No se lo pierdan. Para esta semana no solo lean, pero estudien. Lucas capítulos 8 a 14. Es un capítulo por día, hermanos, 7 capítulos, un capítulo por día. Lean el capítulo. No lo tienen que leer todo el capítulo de una, ¿verdad? Pues lean parte del capítulo en la mañana, mientras están tomando su cafecito o desayunando. Escudriñenlo, piensen, estudienlo bien. Luego en la tarde leen otra parte, luego en la noche otra parte, o léenlo todo junto, pero no solo lo lean, estudienlo, entiéndanlo. Amén. Y pongan ahí en su refri, donde quieran, ¿verdad? Para que se memoricen y tengan en su corazón este versículo de Juan 8, 31 al 32, que nos dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. O, como dice la Reina Valera, que me gusta un poco más: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, la verdad los va a hacer libres, y en estas semanas que viene estudiaremos no solo las mentiras que Satanás está usando para atarte, para esclavizarte, pero las verdades que te liberarán de todo eso. Dios los bendiga, Dios me los cuide, y de nuevo nos vemos mañana de 9:30 en adelante para orar, para escuchar la palabra de Dios. Escudriñenlo, pónganlo en acción. Dios me los bendiga, me los cuide mucho, hermanos.